24 de septiembre damos comienzo al programa 370 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 370, que corresponde al sábado 24 de septiembre y, como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque, dedicado a los temas de política internacional, se inicia con el informe panorámico que presenta Hernán Pereira. A continuación, la columna de Medio Oriente de Fernando Isas y el primer capítulo del informe sobre Marruecos. Seguidamente, Ramiro Cayano Blanco y su columna sobre las elecciones en Brasil. Hacemos un breve paréntesis para reclamar por la libertad de Milagros Sálava y pasamos al segundo bloque, también llamado segmento cultural, que se inicia con la columna de artes plásticas de Nair presentando una semblanza de Paul Cézanne. A continuación, comentando libros de Mónica Nassif, que hoy presenta a Javier Marías y su obra El corazón tan blanco. Te sigue la columna Cine y Series de Gabriel Costa Ferraro, que hoy nos trae a Yossi, el espía arrepentido de Daniel Burman. Pasamos a la columna Detrás de un tango de Tito Ipas, que presenta el homenaje del tango a Patrice Lumumba. Y finalmente, cerrando el bloque y el programa, música con Ignacio Copaño y RS Positivo. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancas con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya varios años. La situación internacional básicamente está asignada por la guerra en Ucrania, las elecciones en Italia que se celebran este domingo, la revuelta en Irán vinculada con la represión a las mujeres en los países árabes, que costó la vida de una mujer por llevar mal puesto el velo, porque hay una policía de la moral que se dedica a observar ese tipo de cosas. Hay una revuelta que afectó ya más de 20 ciudades, 8 muertos, 500 heridos, y las cosas continúan sin viso de arreglo. Es decir, lo que se está discutiendo en los países árabes es la liberación de la mujer de las barbaridades a las que son sometidas. Por ejemplo, en Irán los hombres tienen derecho a pedir para casarse con una mujer un certificado de virginidad de la mujer. Esto es una aberración. Si la mujer además no sangra, puede el día de que se produce el acto sexual, la puede devolver. Es una barbaridad. Se puede anular el matrimonio por este motivo. Además, son cosas que uno dice, bueno, en la Edad Media pueden haber existido, no hoy en día. Sin embargo, existen, y una mujer, Maya Amini, llevaba mal puesto el velo, fue detenida por la policía de la moral y de su detención derivó en su muerte por el maltrato de esta policía. Y esto provocó la rebelión. Está también muy candente el tema en Afganistán, donde todos los derechos de las mujeres fueron pisoteados, no pueden ir a la universidad, no pueden ir a la escuela secundaria, apenas a la primaria, por supuesto que separada de los hombres, no pueden salir a la calle si no van acompañadas por un hombre. En Arabia Saudita recién ahora se les permite manejar
¿Sí? Es realmente atroz la condición a la que es sometida la mujer en los países árabes, y no solo en los países árabes, es también una barbaridad a lo que son sometidas, por ejemplo, en Israel, las mujeres de las familias ortodoxas, o en Italia ahora, que se vuelve a cuestionar todo lo que tiene que ver con el feminismo, con los derechos de las mujeres y con los derechos de las minorías de género, a partir del encumbramiento de Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia, el partido fascista, neofascista, que seguramente va a ganar las elecciones, dicen las encuestas, con alrededor del 25%, va en alianza con el partido de Silvio Berlusconi, ya conocido por sus posiciones y por todas las cosas que hizo y las barbaridades que cometió cuando fue primer ministro italiano de Forza Italia, y Matteo Salvini, que es el líder de la Liga del Norte. Frente a esto, la izquierda podría sacar el 30% de los votos contra casi el 50% de esta alianza conservadora. De modo que se supone que Giorgia Meloni, en primer término, y en segundo, como posibilidad, Salvini, serían los candidatos más fuertes a primeros ministros. Recordemos que en Italia el primer ministro lo elige el Congreso. De modo que vienen momentos muy difíciles. Hay un compromiso de las fuerzas neofascistas de acatar la unidad europea y de no aliarse con Rusia, porque todos ellos eran admiradores de Putin y del nacionalismo ruso. Incluso la Unión Europea ha prometido duras sanciones contra Italia, y además la amenazan con no moverse de la OTAN, porque esto también le traería serios problemas. Es decir, una crisis política espantosa, tremenda, y además para pensar, ¿no? Es un pueblo como el italiano que no aprende de sus lecciones históricas. De nuevo se vota al fascismo. No hay una situación de conmoción dentro de Italia como para que estas cosas ocurran. Bueno, de todas maneras, volviendo al tema de la guerra en Rusia, en Ucrania, hay problemas para Rusia con el desarrollo militar de la guerra. En primer lugar, hay una pregunta que hacerse: ¿no usa Rusia su aviación? Y no es que no la use por una cuestión pacifista, no la usa porque evidentemente no tiene la eficacia, la eficiencia que requiere la situación. Hubo una pequeña contraofensiva ucraniana. Los rusos ahora movilizan a 300.000 reservistas. Hay algunos desplazamientos de población rusa hacia algunos países limítrofes de hombres que no quieren entrar en esta movilización para ir a combatir a Ucrania. Realmente políticamente no parece haber sido el mejor camino esta guerra que ya cumplió 7 meses, y donde el resultado militar no es para nada claro para Rusia. Ha conquistado una porción del territorio, del 20% del territorio de Ucrania, aproximadamente 20-25 tal vez, un territorio equivalente en superficie a Portugal. Pero los ucranianos están ahora empeñados en una contraofensiva de volver a empujar a los rusos hacia Rusia. Hoy se realizan en las repúblicas que fueron el origen de esta guerra, la República del Donetsk, que son prorrusas, se realizan plebiscitos donde se le pregunta a la población si quiere ser parte integrante de Rusia. Obviamente, con ocupación del ejército ruso, va a ganar esa opción. Los europeos y los norteamericanos han puesto el grito en el cielo frente al plebiscito y dicen que van a desconocer el resultado. En fin, cuestiones que se suman a un pedido alemán de que Rusia no les corte el suministro de gas. Dicen que significaría una crisis económica que Alemania no puede enfrentar en este momento.
de modo que las cosas están al rojo vivo para los europeos, porque además están enfrentados al tema de Ucrania y por otro lado a la exacerbación de la dependencia con Estados Unidos, ¿no? Si Estados Unidos le está mandando gas licuado, Estados Unidos le está mandando petróleo a precios mucho más altos que lo que les llegaba el gas y el petróleo ruso, y Estados Unidos les está mandando alimentos a precios mucho más altos que lo que le pagaban a Rusia y a Ucrania, abastecedores tradicionales de materias primas en alimentación de toda Europa. Esto es realmente una situación difícil para Europa, y tan difícil que se empiezan a dar fenómenos, triunfo de la ultraderecha en Suecia, no triunfo, pero avance considerable de la ultraderecha en Suecia, con más del 20% de los votos, avance de la ultraderecha en Italia, gobierna la ultraderecha en Polonia, gobierna la ultraderecha en Hungría, aunque con matices diferenciados, pero son todas situaciones de alarma. Europa siempre ha sido la cuna de todas las guerras, así se inició la Primera Guerra Mundial, se inició la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que no sea el inicio de la Tercera Guerra Mundial todo esto que está aconteciendo, porque sería una debacle y una catástrofe para toda la humanidad. Viniendo a nuestra América Latina, bueno, un compañero residente en Brasil les va a hablar del casi seguro triunfo de Lula el 2 de octubre. Hemos tenido los brillantes discursos de algunos mandatarios en la Asamblea de Naciones Unidas, el caso de Petro, el presidente de Colombia, el caso de Arce, el presidente boliviano. No podemos decir lo mismo del discurso del presidente argentino ni del presidente de Chile. Fueron buenos discursos, pero no se destacaron para nada. En Chile el gobierno sigue bastante errático, con figuras de la concertación ahora incorporadas en reemplazo de jóvenes que habían acompañado a Boric en un primer momento, que tienen posiciones de más avanzada, de más de izquierda, pero menos muñeca política. Y Boric, a partir de la derrota en el plebiscito por la nueva Constitución, ha recurrido a elementos vinculados a la vieja concertación, tratando de salir de la crisis política que le ha significado la derrota. Por ahora es todo. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Izas, soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy vamos a hacer entrega de nuestro primer micro dedicado a el Reino de Marruecos. Pero antes queríamos hacer un recordatorio, una conmemoración. El pasado sábado 18 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de las matanzas de Sabra y Shatila, dos campamentos de refugiados en la periferia de Beirut, la capital del Líbano, en el año 1982, un año sin duda grabado para la tragedia del pueblo palestino, pero también para la tragedia y el drama de nuestro pueblo argentino por la incursión de un alcohólico trasnochado en el intento de recuperar nuestras Islas Malvinas. Para ello vaya nuestro recuerdo y hacer referencia a la matanza de Sabra y Shatila, que un compatriota nuestro, en honor a los 6.000 palestinos y palestinas asesinadas, a los pocos días de esta barbarie, de este genocidio, fuera de la frontera de la Palestina ocupada, compusiera la canción tristemente célebre y conocida y famosa Sabra y Shatila. Me refiero a nuestro compatriota Alberto Cortés, que al poco tiempo, al año siguiente, en 1983, allá por el mes de junio o julio, en sus viajes habituales a actuar en Buenos Aires, fue contratado en el legendario Teatro Astros de la Avenida Corriente, y grande fue nuestra sorpresa a 5 o 6 muchachos
miembros de la diáspora palestina y de algunas de nuestras instituciones, llevar una carta de agradecimiento por su fraternidad, por su solidaridad, por su compasión, en evocar esa tragedia con letra y música para que el mundo la conociera. Y decía, fue enorme nuestra sorpresa porque el brazo político de la comunidad judía argentina, la DAIA, que actúa como la segunda embajada desde siempre, compró todas las funciones de la actuación de Alberto Cortés en el Teatro Astros y nos encontrábamos con varias funciones vendidas completamente y la sala estaba vacía. Pero más grande fue todavía nuestra sorpresa y nuestro asombro que Cortés, en agradecimiento a nuestro reconocimiento, a nuestra empatía, quiso dedicarnos algunas canciones a los pocos muchachos y chicas que habíamos concurrido al teatro, y apenas sonaron los primeros acordes de la canción que nos dedicaba, se prendieron las luces de la sala y fuimos obligados a abandonarla, ya que la función estaba completamente pagada, aunque la sala estuviese vacía. Eso fue una de las tantas formas de boicot que tuvo que sufrir Alberto Cortés. Algo similar a lo que el pueblo palestino encontró con el devenir de los años como una herramienta más de lucha contra la resistencia, contra el colonialismo, contra la limpieza étnica y el genocidio. Ahora sí, vamos a nuestro tema de hoy. El Reino de Marruecos es un país soberano, situado en el Magreb, al norte de África, con costas en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Marruecos se independizó de Francia y España en 1956. Y acá abro un pequeño paréntesis para agregar la similitud de nuestra América profunda en cuanto a compartir los mismos colonialistas a lo largo y a lo ancho de la historia de por lo menos el siglo XIX y el siglo XX. Marruecos se encuentra separado de Europa por el Estrecho de Gibraltar, otro de los conflictos que el Imperio Británico, Gran Bretaña, mantiene con España, al igual que el que mantiene con Argentina por nuestras Islas Malvinas ocupadas. Limita con Argelia al este. La frontera se encuentra cerrada desde 1994. Limita con España al norte, con quien comparte fronteras marítimas y terrestres, y con el Sáhara Occidental al sur, cuya soberanía reclama, se disputa con la República Árabe Saharaui Democrática y parcialmente ocupa, tras invadirlo en 1975 y abandonarlo España en 1976, que debía ser descolonizado. En 1984, la Asamblea de la Organización para la Unidad Africana, OUA, instancia predecesora de la UA y de la cual Marruecos era miembro fundador, aceptó como miembro de la República Árabe Saharaui Democrática, y como respuesta Marruecos se retiró de la organización. Esto es un tema futuro a tratar en este programa, la situación actual de la República Árabe Saharaui Democrática y también la persistente y resiliente lucha del Frente Polisario de Liberación Nacional del pueblo saharaui. Marruecos es miembro de la Liga Árabe, de la Unión del Magreb Árabe, la Organización Internacional de Francofonía, la Organización de la Conferencia Islámica, la Unión por el Mediterráneo, la Unión Europea de Radiodifusión, el Grupo de los 77 y el Centro Norte-Sur. Es también un aliado importante, no OTAN, de los Estados Unidos. Además, ocupa el 20º lugar entre los países del mundo donde es más estudiado el idioma español, con más
de 80.000 estudiantes, según la información provista por el Instituto Cervantes a finales del año 2020. En estas similitudes que encontramos en la colonización, la dominación de los grandes imperios de Europa, España, Gran Bretaña, Portugal, Italia, en todo el Medio Oriente y en el lejano Oriente también, y en muchos países de África, vemos como una constante que aún persiste y que hoy tratan de recuperar algunos de los territorios que supieron albergar bajo su dominio. Vamos a ir profundizando porque desmenuzar la historia y la reciente historia, valga la redundancia, de Marruecos, es adentrarnos un poco en el ADN del colonialismo y del imperialismo, que va encontrando con el correr de los años y de las décadas formas diferentes de opresión, formas mejoradas lamentablemente. Desde 1984 hasta el 2017 fue el único país africano que no era miembro de la Unión Africana. Vaya contradicción. El Estado marroquí fue readmitido con mayoría absoluta el 30 de enero de 2017 durante la 28ª cumbre de la Unión Africana celebrada en Etiopía. Dejamos aquí por ahora el capítulo dedicado a Marruecos. Vamos a continuar en el próximo programa ya con una información más amplia, más completa, que hablen un poco no solamente de la historia y de la cultura de Marruecos, sino fundamentalmente de su aquí y ahora. Como siempre, le damos las gracias a nuestras compañeras y compañeros de Obligados a Volver, y nos estamos viendo en el próximo programa. Gracias y buena semana. Hola a todos y todas, este es el informe de Brasil realizado para el programa Obligados a Volver por Ramiro Cajeno Blanco esta semana desde la ciudad de João Pessoa en el nordeste brasileño. Comenzaremos este informe destacando las manifestaciones callejeras que convocadas por el Partido de los Trabajadores bajo la máxima de que una manifestación total en la calle es una victoria completa. Líderes de movimientos populares convocaron para el viernes 23 actos para apoyar al expresidente y candidato brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Según la página oficial del Partido de los Trabajadores, el viernes se consolidó como día de la movilización de la campaña electoral de Lula, con la acción de los comités populares, brigadas de la juventud y de toda la militancia. Las coordinaciones estaduales y municipales de la acción proselitista planificaron, organizaron y estimularon la realización de caminatas, adhesivos, banderas y panfletos en lugares de gran circulación. El sitio web del Partido de los Trabajadores asegura que el objetivo es ir a las calles a partir de esta jornada para dialogar con la población y promover la visibilidad del aspirante presidencial de la coalición Brasil de la Esperanza. Las acciones son fundamentales para estimular la asistencia a las urnas y puede ser determinante para alcanzar la victoria el día 2 de octubre, refiere el Partido de los Trabajadores, que también precisa que los comités populares de lucha organizan actos en Brasil y en el exterior de apoyo a la candidatura de la coalición para garantizar la victoria de Lula en la primera vuelta. También la página adelantó que habrá un último gran acto político cultural híbrido con participantes presenciales y virtuales llamado Brasil de la Esperanza con Lula el día 26 de septiembre en São Paulo. Artistas del calibre de Caetano Veloso, Chico Buarque y Anitta figuran en el programa de ese evento para tratar de generar una ola a favor del expresidente en la última semana de la campaña electoral. Más de 156 millones de brasileños, la mayoría mujeres, están habilitados para votar en la consulta en la que se elegirán presidente y vicepresidente, gobernadores, diputados, senadores y legisladores regionales.
Los sondeos de opinión refuerzan que cada vez más Lula y el mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro, abanderado del Partido Liberal que ambiciona la reelección, serán los protagonistas de la disputa en las urnas. Los analistas aseguran que Brasil, el país más rico de América Latina, tendrá en octubre un polarizado combate electoral cuyos resultados posiblemente dejarán secuelas mucho más allá de sus fronteras. Recordamos que esta campaña se desarrolla en un clima de violencia nunca antes visto y Lula en este momento está pidiendo a la Policía Federal, por ese motivo, reforzar la seguridad ante la escalada de violencia. Esta semana en la ciudad de Recife, en una ventana que tenía una bandera del Partido de los Trabajadores, la destrozaron a balazos. Este clima de violencia también preocupa al Partido de los Trabajadores, que no quiere ir al balotaje porque teme una escalada de la violencia. Lula el lunes afirmó que pretende trabajar para ganar con más del 50% de los votos en la primera vuelta de las elecciones y recibió un respaldo inédito de un frente de ex candidatos a presidentes que se opusieron al Partido de los Trabajadores, entre ellos una referencia para el mercado financiero, el ex banquero Enrique Meireles. Realizado en San Pablo, un acto recibió a los ex candidatos presidenciales Meireles, Luciana Genro, Guilherme Boulos, Cristóbal Buarque, João Vicente Goulart y Marina Silva, además de Gerardo Alckmin, otro antiguo rival electoral que ahora es su compañero de fórmula. Por otro lado, Jair Bolsonaro agita el fantasma del fraude. Manifestó: si no gano con el 60% es porque hay algo raro. En ocasión a la visita oficial que realizara por el motivo de los funerales de la reina Isabel II, Bolsonaro dio discursos en las calles de la capital británica ante decenas de seguidores y un enojo con un periodista cuando le preguntó si la gira era en realidad un acto de política partidaria. Por ese motivo, la campaña de Lula y el partido Unión Brasil de derecha denunció ante el Tribunal Superior Electoral el uso del dinero público para hacer campaña electoral en Londres, donde Bolsonaro dijo desde el balcón de la residencia del embajador brasileño que vencerá en primera vuelta, que está en contra del aborto y de lo que llamó ideología de género, y calificó de ladrón al líder del Partido de los Trabajadores. La amenaza al estilo del expresidente estadounidense Donald Trump para el 2 de octubre fue dicha al hablar en Londres con la cadena televisiva oficialista SBT, en el marco de una visita de Estado. Si yo tengo menos del 60% de los votos es porque algo anormal ocurrió en el Superior Tribunal Electoral, teniendo en cuenta la cantidad de gente que va a mis eventos y cómo soy recibido en todos los lugares a los que voy, dijo Bolsonaro en una entrevista de 35 minutos con el canal de aire, concesionado irregularmente por la dictadura militar, al magnate y animador Silvio Santos. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima semana. Un abrazo desde Brasil. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016. Y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola, buenas tardes a todos, a todas, soy Nair y esta es la columna de arte para el programa Obligados a Volver. En el día de hoy vamos a estar viendo un video sobre las obras de Paul Cézanne. Así que voy a hacer una reseña más o menos
breve de la historia de vida de Paul Cézanne. Paul Cézanne fue un pintor francés postimpresionista. Nació el 19 de enero de 1839 y falleció el 22 de octubre de 1906. Es considerado el padre de la pintura moderna, cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX. Sin embargo, mientras vivió, Cézanne fue un pintor ignorado, que trabajaba de manera aislada, desconfiaba de los críticos y tenía pocos amigos, y expuso solo de forma ocasional. Fue un pintor de pintores, ignorado por la crítica y el público. Se inscribió en la Academia de Suiza, una academia privada en la que trabajaba con modelos vivos y en la que no había exámenes ni lecciones. Todo ello para preparar el examen de ingreso en la Escuela de Bellas Artes. En el Museo del Louvre descubrió la obra de Caravaggio y del Círculo de Velázquez, lo que marcó profundamente su evolución artística. Cuando rechazaron su candidatura en la Escuela de Bellas Artes, regresó a Aix y aceptó un empleo en el banco de su padre. Sin embargo, en 1862 decidió volver a París para consagrarse definitivamente a la pintura. Sus obras fueron en reiteradas oportunidades rechazadas por el Salón de París y hasta uno de sus retratos fue juzgado como en el límite de lo grotesco. En el marco de la guerra franco-prusiana, Cézanne se va de París y se muda a Marsella. Luego a su regreso, de la mano de Pizarro, conoce a quien le decían el tío Tanguy en París, en el año 1873. Este señor era un comerciante y lo que hacían eran trueque, cambiaban colores por los cuadros de los pintores. Cézanne expuso en la primer muestra impresionista celebrada en el estudio del fotógrafo Nadar en 1874, donde se exhibieron 3 de sus obras, de las cuales una logró venderse. Conoció a otros grandes artistas como Gauguin, Renoir, Monticelli, Monet. En 1886 se casó con Hortense y en ese mismo año murió su padre, quien fuera su mecenas. En 1890 comenzó con los problemas de diabetes. Eso lo desestabilizó bastante en su personalidad. En 1897 murió su madre y se reconcilió con su mujer luego de varias idas y vueltas. Murió el 22 de octubre de 1906 a causa de una neumonía y fue enterrado en el antiguo cementerio en su amada ciudad natal de Aix-en-Provence. Después de su muerte, su estudio en Aix se convirtió en un monumento, Atelier por Paul Cézanne. Bueno, también en su arte consta en varias temáticas. Van desde lo que sería naturalezas muertas hasta paisajes y modelos vivos o retratos y figuración. Su obra para mí es Paul Cézanne era un adelantado para la época, ya que su obra es como un híbrido entre la abstracción y el cubismo. Ya es un paso más allá del impresionismo. Bueno, como dije anteriormente, es postimpresionista. Y a su vez tiene improntas expresionistas, ya que utiliza mucho la línea enfatizada y
las pinceladas, yuxtapuestas de distintos grosores, tanto pinceladas finas, pero luego en lo que es la composición y la materia, las pinceladas parecen ser más gruesas en la superficie que abarcan en el soporte. Es un artista que utiliza paletas entre colores fríos y cálidos y hace mucho énfasis en los claroscuros. A mi criterio, Cézanne es un adelantado, ya que se anticipa al movimiento abstracto y al cubismo. Para mí es una mixtura entre el arte impresionista, abstracto, cubista y expresionista, ya que también utiliza líneas enfatizadas y con sus pinceladas yuxtapuestas genera planos que le dan al espectador una sensación facetada de los paisajes. Utiliza paletas dentro de los colores cálidos y fríos, también teniendo una etapa más oscura que se puede asociar con el arte barroco, y sus motivaciones para la creación de su arte consta en paisajes, figura humana, rostros, retratos, así como también naturalezas muertas. Bueno, espero que les haya gustado esta breve reseña acerca de la vida y obra de Paul Cézanne. Esta fue la columna de arte de la mano de Nair para el programa Obligados a Volver, y los espero el próximo sábado en la columna de rock. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, otra vez juntos en el día de hoy, y hoy les voy a hablar de un autor de una novela que se llama Corazón tan blanco y cuyo autor es Javier Marías. Javier Marías es un escritor español que realmente a mí me ha sorprendido para bien, me ha sorprendido gratamente. He encontrado diversas disciplinas o diversos caminos por donde seguir una lectura, no solo el histórico, sino también, digamos, con respecto a otras actividades de la literatura. La intertextualidad, la interdisciplinariedad, que es Julián Marías. Julián Marías es un autor español que tal vez sea el escritor español más grande que tenga, contemporáneo por supuesto, que es más admirado más allá de las fronteras de España. Tiene una inmensa obra novelística, además de relatos, artículos y premios. Y hoy les quiero hablar de Corazón tan blanco. Javier Marías es además un gran traductor. Y Corazón tan blanco, el título proviene de una frase de una obra magnífica de Shakespeare llamada Macbeth, y se refiere a Lady Macbeth, esta frase. Corazón tan blanco es una novela donde hay cruces diversos, cruces con la literatura, cruces con el cine, cruces con la traducción y cruces con la política. Es una novela para saborear despacio, en un buen ambiente, con un cafecito al lado, un matecito, o un té si prefieren, pero realmente es una novela que engancha, atrae, por la cadencia narrativa que tiene, por el tempo narrativo que tiene, adaptado a las circunstancias de la historia. Que el argumento es algo muy sencillo. El protagonista
Juan Ranz, después que vuelve de su viaje de luna de miel, se entera de que la primera mujer de su padre se ha suicidado volviendo de la luna de miel. Solo hay una sola persona que conoce el porqué y ha guardado el secreto durante mucho tiempo. Ahí el argumento. Y se genera en toda la novela una sensación de malestar permanente, una premonición al desastre a través de todos los sucesos que se van desarrollando. Y en estos sucesos que se desarrollan van cruzados por la intertextualidad del cine, del cine de actores de los norteamericanos de los 50, como George Raft, Jerry Lewis, Sean Connery, Jack Lemmon. Digo que los 50 tuvieron su auge, después siguieron actuando, como es el caso de Sean Connery. Hay también un cruce con la política, hay una magnífica escena entre Felipe González y Margaret Thatcher. ¿Por qué aparece? Bueno, porque el protagonista su profesión es la de ser traductor simultáneo y tiene que traducir el diálogo entre Felipe González y Margaret Thatcher. Bueno, ahí se suscita una serie de equívocos adrede, que es muy deliciosa la escena para leer. Bueno, en esa traducción se dejan deslizar varios guiños al lector sobre la política europea. También, la primera intertextualidad literaria es la de Macbeth. Además de la frase, irán leyendo a través de la obra el porqué del corazón tan blanco. El corazón tan blanco como un símbolo de culpa, de responsabilidad, etc. No quiero adelantarles nada del argumento. Sí quiero invitarlos que la lean porque vale la pena que la disfruten. Es una obra que tiene un final inusitado. El protagonista tiene una relación con su padre que nos permite vislumbrar algo de lo que podría llegar a ocurrir por la especial característica de este padre, por la especial vinculación que él tiene con su propia mujer, generando así ahí un triángulo bastante extraño y complejo, más que extraño, complejo. Y los invito a que la lean, las disfruten, más allá de las intertextualidades. La novela vale la pena por cómo está escrita, una manera tan especial, tan bien construida. Y después también los invito a que, si les gustó, sigan por, tal vez, no sé, la novela de él que se llama Mañana la batalla piensa en mí. También es una frase sacada de otra obra de Shakespeare. Si no me falla la memoria, se llama así, pero un título. También una novela espectacular, con tintes policíacos. También se las recomiendo, ¿sí? Vale la pena. Este es un autor que vale la pena, es muy fino, es muy comprensible la lectura, no necesitan tanto esfuerzo para entenderlo, si se dejan llevar. Así que bueno, hasta acá el comentario de hoy. Lean, porque no saben lo que se pierde si no lo hacen. El campo es maravillosamente amplio y hay para todos los gustos. Mi nombre es Mónica Nasif y los veo en el próximo encuentro. Buenas tardes, compañeros, compañeras y audiencia de Obligados a Volver. Los saludo a Gabriel Costa Ferraro y hoy les voy a recomendar una coproducción rioplatense, es decir, argentino-uruguaya, del genial y multigalardonado director Daniel Burman, que cuenta, entre otras, con películas como Esperando el Mesías, El abrazo partido, Derecho de familia, Dos hermanos y El rey de once en su currículum. En el caso que nos convoca, es el creador, co-guionista, junto a Sebastián Borenstein, Natalia Carabia y Andrés Gelós,
y codirector, con el propio Gorenstein, de una de las mejores series del año. Se trata de Yossi, el espía arrepentido, basada en un libro de Horacio Lutzky y Miriam Lewin, que cuenta, por medio del testimonio del propio protagonista, cómo un espía de la Policía Federal se infiltra en la comunidad judía para obtener información del Plan Andinia, una teoría conspirativa de principios de los 70 que afirma que existe un complot internacional para crear un Estado judío en la Patagonia, información que, denuncia el entrevistado, se utilizó para perpetrar los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Es así que José Pérez, interpretado por un notable Gustavo Bassani, toda una revelación y protagonista absoluto del relato, emigra desde su pueblo enterriano hacia Buenos Aires, donde es reclutado por un agente de inteligencia con un discurso netamente antisemita, llamada Claudia, una excelente Natalia Oreiro, de la cual ya no se puede tener ninguna duda con respecto a sus dotes actorales y su presencia en pantalla, comenzando así su asombrosa transformación que va desde aprender hebreo y conseguir trabajo en una casa de telas en el 11 hasta llegar a las máximas esferas de la comunidad, involucrarse sentimentalmente con la hija de uno de los capos y hasta convertirse en su mano derecha. Para eso debe, además, dejar atrás todo su pasado y cortar todos los lazos con los que había sido su vida hasta entonces. A lo largo de los 8 episodios de esta primera temporada, que ya fue anunciada una segunda, se narra esa travesía personal de Yossi, su interacción con sus jefes y con ese poder comunitario que debía investigar, y de paso se hace una revisión de la década del 90, el incipiente menemato y otros rincones oscuros de aquellos años. Uno de los puntos fuertes de la serie, además de su excelente factura técnica, es su nivel actoral. Además de los ya señalados Bassani y Oreiro, tenemos a un impresionante Alejandro Aguada, como Saúl Menagen, un empresario ficticio pero con raíces en 2 o 3 personajes reales de los 90, que se dedica al tráfico ilegal de armas y tiene resortes en los 3 poderes del Estado, y se destacan ampliamente Minerva Casero como Dafne Menagen, la hija de Saúl, Juan Leirado como el padrastro de Yossi, Daniel Kuznieka como el jefe de seguridad de la comunidad, los uruguayos César Troncoso y Roberto Suárez, que curiosamente en los 90 formaban juntos un dúo cómico teatral que era para alquilar balcones, Carlos Belloso y apariciones estelares de Rolly Serrano y Mercedes Morán, todas dignas de elogio. Rodada en Montevideo y en Canelones, Uruguay, los televidentes charrúas podrán reconocer el Parque Rodó o el Hotel Balmoral de Plaza Cagancha, por ejemplo. Yossi, el espía arrepentido, cuenta con un sólido guión y una dirección impecable. Está disponible en la plataforma Prime de Amazon. Les dejo un saludo muy grande y nos encontramos la semana que viene. Oyentes de Obligados a Volver, tengan ustedes muy buenas tardes. En el día de hoy me voy a referir a un hecho de orden político y tanguero. Ustedes se recordarán que hubo un líder africano que allá por 1960, líder del llamado por entonces Congo belga, luego llamada República Democrática del Congo, fue el primer ministro negro de la nación africana que asumía dicho cargo en momentos en que se iniciaba la liberación de la República del Congo de lo que había sido el sometimiento a la colonia belga. Hasta ese momento, ese país africano estaba bajo el control de los belgas. Y digo se iniciaba porque no fue automática la liberación del pueblo congoleño, puesto que, por ejemplo, el jefe de la policía del Congo era, con el primer ministro Patrice Lumumba, aún era belga, de origen belga, por lo que ahí se demuestra un condicionamiento. Entonces Patrice Lumumba asume
a mediados del año 60, ya con toda una concepción de liberación de su pueblo, un auténtico líder popular, anticolonialista, pero ya hacia fines de diciembre, producto de la tarea de Bélgica y de la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, un grupo de congoleños traidores a la causa nacional lo encarcelan a él junto a dos de sus colaboradores, Maurice Poló y Joseph Oquito. Ambos son encarcelados en diciembre del 1960 y en enero de 1961 son fusilados. Sus restos enterrados en las cercanías de la capital del Congo, y tiempo después esos restos son removidos, son tratados con ácido para destruir y para que no queden señales de esas víctimas, y son nuevamente enterrados en otro de los sectores de los confines del Congo. Tiempo después nuevamente son removidos esos restos y ya no quedaba prácticamente nada de ellos. Sí quedó solamente quedó la pieza dentaria de oro que pertenecía a Patrice Lumumba, pieza dentaria que se la apropió ese que había sido el jefe de policía belga y llevada a su tierra. Cuento todo esto porque en una etapa del mundo actual y de nuestra Argentina en particular, en que el odio puede llegar a ser las barbaridades que ha hecho con Patrice Lumumba y con tantos líderes populares, como la barbaridad que se ha llevado adelante con el intento de magnicidio para la vicepresidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, me pareció que era atinente recordar esto, y por sobre todas las cosas porque el tango se asocia a este homenaje. ¿Por qué digo que se asocia? Porque allá por mediados de 1961 hubo un grupo de argentinos que homenajeó a Patrice Lumumba, y en particular dos hombres del tango. Uno, el afamado pianista destacado en el rubro tanguero, Fulvio Salamanca, quizá el mejor de los pianistas que participó de la orquesta de Juan D'Arienzo y que luego formó su propia orquesta típica, junto con el poeta de Buenos Aires, Julio Huasi, del barrio de Parque Patricios. Compusieron un tango que lleva como título a Patrice Lumumba. Ese tango fue grabado en junio de 1961 por la orquesta de Fulvio Salamanca, cuando ya dirigía su propia orquesta, con la voz de aquel tan buen cantor como lo fue el santafesino Luis Correa. Ese tango que no tuvo una grabación comercial porque fue editada por el Partido Comunista de aquel entonces, junto con grabaciones en el rubro folclórico por parte de Mercedes Sosa, de Horacio Guaraní,
y del maestro Osvaldo Pugliese en tango, editaron un long play que no tuvo una circulación comercial, pero sí merece ser recordado, y en particular ese homenaje a ese hombre que no nos debemos olvidar de él, que fue Patrice Lumumba, de la República Democrática del Congo. Buenas tardes a todos los oyentes y que tengan un muy buen fin de semana. La vecina de Cristina es tan fina y tan locuaz, se percibe siempre por encima de Cristina y todos los demás. De melena colorida, trato amable y muy cordial, y un mensaje que un poquito intriga, desplegado en su ventanal. ¿Vos cómo te sentirías si al salir a tu balcón ves la bandera argentina con tu nombre y la inscripción de chorra, ladrona? Ya estamos hartos de vos y los pobres que te adoran como si fueras Eva Perón. La vecina de Cristina se jacta en televisión de tener una preciosa vida, de alta alcurnia y gran educación, pero el odio más la envidia se le notan un montón. Los gorilas, por más que se tiñan, son gorilas y no hay excepción. Cuando el odio te envenena, la razón desaparece, la lengua se desenfrena y hablamos estupideces. Repetimos como loros las mentiras que escuchamos, a los gritos y sin decoro, como locos nos peleamos. Señor presidente, tiene usted remedio, es necesario y urgente reactivar la ley de medios. Ay, señor presidente, póngase usted las pilas, porque sin la ley de medios no hay control para la mentira. Humberto Espalina. Hay periodistas que cobran fortunas del monopolio y con siniestras maniobras nos inoculan el odio. Con este juego funesto perdemos por todos lados. Si no detenemos esto, estamos hasta las manos. Señor presidente, tiene usted remedio, es necesario y urgente reactivar la ley de medios. Humberto Malina, de nuevo. Señor presidente, empezó tocando lindo, pero últimamente está tocando más o menos. Señor presidente, tiene usted remedio, es necesario y urgente reactivar la ley de medios. Eso, señor presidente, practique. Practique la marcha. No improvise tanto. Agárrenle la lapicera y escriban la partitura. Hay notas de esa
esa marcha que usted no toca bien. Mucha influencia de afuera. Bueno, siga practicando. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.